Muy buenos días. Continuando con este ciclo de presentaciones que están correctamente en la secuencia, porque hemos hablado de la formación de los minerales, de las rocas, de la paleontología, ¿no?, del ciclo minero, y ahora vamos a ver cuál es el impacto de la minería, ¿no? Hablamos de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible implica tres variables: variable ambiental, variable social y variable económica. Entonces vamos a ver de qué manera estas tres variables están relacionadas con la actividad minera en el Perú, ¿no? El tema de recursos naturales es un tema muy didáctico también, que ya ha sido tocado, pero lo vamos a ver desde el punto de vista legal, ¿no? En el Perú, el tema de recursos naturales está contemplado en la Constitución Política del Perú, donde se establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Y la mejor muestra de estos recursos naturales es el escudo nacional, donde está representada la flora, la fauna y los recursos minerales representados por la cornucopia de oro. Otro tema importante cuando hablamos de recursos naturales en el Perú, estamos hablando de la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la ley número 26821. Esta ley es muy importante porque en el Perú actualmente hay muchos conflictos innecesarios, diríamos, ¿no?, por los temas de la minería. Sin embargo, cuando hablamos de recursos naturales, escuchamos seguramente a los líderes de opinión, a los congresistas, a los políticos hablar de recursos naturales e incluso hablar a las comunidades de estos recursos naturales. Sin embargo, solamente se refieren posiblemente a la flora y fauna, pero los recursos naturales son muy variados en el Perú. Por ejemplo, la ley de tierras ve todo el tema relacionado con los suelos, con la agricultura, ¿no? Tenemos una ley forestal y de fauna silvestre, con los bosques, con la biodiversidad. Tenemos una ley de radiodifusión, tenemos también una ley de recursos hídricos, una ley general de pesca, una ley de recursos geotérmicos, también el gas y el petróleo están contemplados en la ley de hidrocarburos, la electricidad en la ley de concesiones eléctricas, y también tenemos una ley de conservación, ¿no?, y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Pero acá nosotros está lo que nos interesa como sector energía y minas. Nosotros tenemos a nuestro cargo el sector minero, ¿no? Tenemos la ley, el texto único ordenado, aprobado por el Decreto Supremo número 01492-EM. Entonces, al hablar de biodiversidad, por ejemplo, el Perú es un país, se le conoce como un país megadiverso, ¿no? Tenemos diferentes pisos altitudinales y esto genera diferentes ambientes. Por ejemplo, tenemos ambientes de páramos, bosques tropicales, pacífico, bosque seco, humedales, ¿no? Toda nuestra geografía es muy diferente la realidad del sur del Perú con la realidad del norte del Perú o la realidad del oriente peruano, ¿no? En el tema de biodiversidad, nuestro país destaca por su variedad de flora, su variedad de fauna. Acá, por ejemplo, en el tema de fauna, vemos que dependiendo de las altitudes, ¿no?, de nuestro territorio, encontramos diferente fauna, ¿no? Tenemos el oso hormiguero, ¿no?, en la sabana de palmeras, vizcachas en serranía de Estefanía, tenemos el gallito de rocas en la selva alta, ¿no?, el guacamayo en la selva baja, la vicuña en la puna, y así sucesivamente el venado gris en el desierto, ¿no? Otro tema que está muy vinculado en la actualidad con el tema minero es el tema del agua, ¿no? El tema del agua, se habla mucho y se relaciona el agua con la minería, en el sentido de que la minería pone en peligro este recurso, ¿no? Pero veamos las estadísticas. ¿Qué dice la Autoridad Nacional del Agua? La Autoridad Nacional del Agua dice que el 80% del agua que tenemos en el Perú, ¿no?, se usa para la agricultura. El 6% es para la industria, la población, ¿no?, las zonas urbanas, usamos el 12% del agua, y esta es una estadística de hace 2 o 3 años, ¿no?, donde se habla del 2% del uso del agua. He visto una estadística reciente
de la Autoridad Nacional del Agua, y se está hablando de que la minería solamente usa el 1% del agua a nivel nacional. Otro tema muy interesante también es el tema del recurso suelo, ¿no? El recurso suelo es un tema interesante porque se vincula también con la minería, pero es importante destacar que las plantas requieren macronutrientes como el nitrógeno, el potasio, el fosfato, calcio, magnesio y azufre, que son minerales. También requieren micronutrientes como el hierro, el manganeso, el boro, el cloro, el molibdeno, el cobre, el zinc y el sodio, que son minerales. Y la composición del suelo agrícola, ¿no?, está conformado en un 45% por minerales, ¿no?, en un 5% por material orgánico, en un 25% del agua y un 25% del aire. Es decir, todo suelo, ¿no?, agrícola, ¿no?, está relacionado con minerales. Es decir, cuando en cualquier comunidad hagamos un análisis de muestras de suelos, ¿no?, siempre va a arrojar presencia de minerales, y esto no necesariamente significa contaminación, sino que de manera natural estos minerales forman parte de la corteza terrestre y del suelo, ¿no? Otro recurso natural que nosotros tenemos en el Perú está bendecido por muchos recursos naturales, ¿no? Tenemos gas, tenemos petróleo, ¿no? Tenemos el petróleo principalmente en el Zócalo continental, en la zona de selva, ¿no? Y también tenemos gas en la zona del Cusco, por ejemplo, en la zona de Huánuco, en la zona de Piura, Talara, ¿no?, este es el Zócalo continental, ¿no? Y también tenemos presencia de minerales en todo nuestro territorio nacional, ¿no? La diferencia es que en algunos casos los mineros buscamos minerales de valor económico. Sabemos que en todo el territorio hay minerales, sin embargo las investigaciones se realizan para identificar dónde están los depósitos de minerales de valor económico para poder llevar a cabo un proyecto minero, ¿no? Y eso requiere mucha inversión. El Perú es líder a nivel de América Latina y en el mundo en producción de zinc, de estaño, de plomo, de oro, de plata, de cobre, de molibdeno, de mercurio, de selenio, de cadmio, de roca fosfórica, que recién estamos aprovechando hace 3 años. Estamos aprovechando esta roca fosfórica, y también tenemos hierro, ¿no? El Perú también hay que hablar de nuestros ancestros, ¿no? Nuestro pasado en el Perú está vinculado también con la actividad minera, ¿no? Si nosotros vemos toda nuestra cultura pre-inca, inca, colonial, ¿no?, vamos a ver siempre diversas manifestaciones vinculadas con la presencia de los minerales, con el uso del oro, con el uso de la plata, con el uso del estaño, ¿no? Nuestros antepasados ya sabían extraer el oro y también incluso sabían usar el mercurio, ¿no?, una técnica muy ancestral que todavía se aplica. Y la minería del pasado también es importante reconstruirla, ¿no? Hablamos de construir museos, ¿no?, pero las minas antiguas también son museos que guardan mucha información relacionada con nuestro pasado. Por ejemplo, en la zona de Cajamarca, la zona de Hualgayoc, es una zona donde se empezó la minería en la época de la colonia a gran escala, la mediana minería, ¿no? Entonces, Cajamarca tiene mucha minería del pasado, ¿no? Si no, veamos la historia del Perú minero leyéndola en los libros escritos por Antonio Raimondi, ¿no?, o el Perú minero de Mario Samamé Bobbio, por ejemplo, ¿no? Esta minería del pasado todavía está presente actualmente y la vemos como muchos mineros artesanales, muchos pequeños productores mineros todavía usan técnicas ancestrales para la recuperación del oro, usan todavía el mercurio, ¿no?, y algunos ya han empezado a usar técnicas modernas como el cianuro y otros reactivos químicos, ¿no? Entonces, acá también es una reflexión importante mediante la cual quiero hacer un llamado a mis autoridades en el sentido de que nosotros somos un instituto geológico, minero y metalúrgico y nos estamos olvidando de la etapa metalúrgica, la etapa de recuperación de los minerales, la etapa de su procesamiento, la etapa de cómo recuperar estos minerales. Por ejemplo, cuando yo voy a
a las comunidades a enseñarles a estos mineros la parte normativa. Me dicen, la parte normativa la conozco. Les voy a explicar el procesamiento, lo conozco también. Lo que yo necesito es que me traigan técnicas novedosas para recuperar el oro sin usar el mercurio, ¿no? Entonces, existen técnicas, pero para eso nosotros como INGEMET tenemos que fortalecer el área metalúrgica, ¿no? Y la minería moderna, la minería actual, digamos, es una minería que trabaja con mucha responsabilidad social, con mucha responsabilidad ambiental y también impacta económicamente en el país y en las regiones. Vemos muchas imágenes de esta minería responsable, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sí del desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿qué significa desarrollo sostenible? ¿No? Este es un concepto de 1987. Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Qué significa? ¿No? Tratar de que las actividades mineras, en nuestro caso, se desarrollen de manera que no pongan en peligro los ecosistemas, no pongan en peligro la flora, la fauna, y sobre todo generen desarrollo en las regiones, generen desarrollo en las comunidades y en las zonas del interior del país. El Perú no solamente es Lima, el Perú es Apurímac, Huancavelica, Puno, Ayacucho, zonas altoandinas donde necesitamos compartir este desarrollo sostenible. Y para que este desarrollo sostenible sea aplicado, existen tres variables: una variable social, una variable económica y una variable ambiental. En el Perú, de repente, estamos en este momento en conflictos porque no existe un Ministerio del Desarrollo Sostenible o un Ministerio de Recursos Naturales que vea de manera integral estos recursos naturales. Solamente vemos desde el punto de vista ambiental, está el Ministerio del Ambiente, desde el punto de vista social hay otro ministerio, y desde el punto de vista económico hay diferentes ministerios que están tratando esta variable económica, y el MEF es quien finalmente administra estos recursos económicos para el desarrollo del Perú. Entonces, el tema ambiental y social debe ser soportable, el tema económico y ambiental debe ser viable, y el tema económico y social debe ser equitativo para que hablemos de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible en la minería también hay que romper mitos, ¿no? Les comenté que en el tema de la agricultura siempre los minerales van a estar presentes, y en nuestra vida diaria los minerales también están presentes. En toda la cadena alimenticia están presentes los minerales. El talco que usamos diariamente, hay minas subterráneas, acá está la roca del talco. La sal es un tajo abierto también, donde se extrae la sal y finalmente termina en nuestras mesas, ¿no? El magnesio que está cuando perdemos la memoria, por ejemplo, ¿no? También es un mineral. Entonces, toda nuestra vida diaria está vinculada con la presencia de minerales. Vamos a ver el impacto ambiental de la minería. Como se ha hablado acá, la minería es una secuencia, ¿no? Existe actividad de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, labor general y comercialización. Todas estas etapas están contenidas en la Ley General de Minería. Si ustedes quieren conocer más detalle, lean la Ley General de Minería y están descritas cada una de estas etapas. Una primera etapa para poder ejercer la actividad minera es ir al terreno, identificar la presencia de minerales, y cuando identifico la presencia de minerales, recién pienso en solicitar una concesión minera. Cuando solicito una concesión minera, ya hay un enfoque ambiental y hay un enfoque social, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes solicitan una concesión minera, ustedes presentan una declaración jurada o compromiso previo. ¿Qué les exige la normatividad? Un enfoque de desarrollo sostenible, excelencia ambiental y social, cumplimiento de acuerdos, relacionamiento responsable, empleo local, desarrollo económico, diálogo continuo. ¿Esto qué significa? Trabajar de manera armónica con las comunidades o las localidades donde se ubican estos yacimientos mineros. Cuando yo solicito una concesión minera, todavía no puedo realizar actividad de exploración, de explotación o de beneficio, sino que previamente tengo que obtener una serie de permisos ambientales, por ejemplo, un estudio ambiental,
permiso por el uso de aguas, permiso por el terreno superficial, entre otros permisos, ¿no? Y aprobar rigurosos estudios ambientales para la actividad de exploración, para la actividad de explotación, para la actividad de beneficio e incluso para el cierre de las operaciones. En el estudio de impacto ambiental están contempladas todas estas actividades e incluso ya está un capítulo relacionado con el cierre de las operaciones mineras, ¿no? Entonces, si los resultados de esta exploración y de esta explotación son positivos, entonces recién podemos pensar en poner en marcha un proyecto minero, ¿no? Una cosa importante acá, hablamos de proyecto minero y hablamos de exploración, ¿no? Acá podemos ver que las concesiones, no toda la concesión minera hay actividad minera, solamente en una pequeña partecita de esta concesión es donde están las zonas mineralizadas con valor económico, que es donde se desarrolla el proyecto minero, ¿no? Es decir, a nivel nacional, el Perú, solamente el 0.32% de nuestro territorio es donde hay actividad de exploración minera actualmente. O sea, hay aproximadamente 936 concesiones mineras que equivalen al 0.32% del territorio nacional, donde se está realizando actividad de exploración. Y hay un 0,91% donde se está desarrollando actividad de explotación. Es decir, solamente hablamos que a nivel de Perú, el 1.2% de nuestro territorio es donde hay actualmente actividad minera, ¿no? Esto es el resumen, ¿no? Si bien es cierto, 15% de nuestro territorio hay concesiones, pero solamente en el 0,9 hay explotación y en el 0,3 hay exploración, ¿no? Y nuestro país es muy rico en minerales metálicos, por ejemplo en cobre, en oro, en plata, en hierro, en zinc, en plomo, de igual manera en molibdeno, en estaño y en tungsteno. Y también la producción no metálica, principalmente a gran escala, se da, por ejemplo, en calizas. Todas las fábricas de cemento requieren este producto, fosfatos en Bayóvar, y también tenemos otros no metales como el mármol, ¿no? Acá tenemos que los fosfatos se usan para la agricultura, ¿no? Es decir, la minería trabaja de manera integrada con el sector agricultura. Todo el boom de la construcción que actualmente tenemos en el Perú, para poder mantener este boom se requiere minerales, se requiere cemento, ¿no? Se requiere calizas, ¿no? Entonces, todos estos recursos son minerales, son para la construcción del país, ¿no? Y aparte tenemos otros minerales no metálicos, piedras, arenas, arcillas, calcitas, pozolana, yeso, andalusita, sílice, carbón, entre otros minerales no metálicos, ¿no? La minería actual trabaja con mucha responsabilidad social e invierte mucho en el tema del agua, ¿no? Actualmente muchos proyectos mineros tienen especialistas en construcción, en construir represas, en construir diques. ¿Por qué razón? Porque están trabajando con mucha responsabilidad social y sobre todo tratando de evitar la contaminación que posiblemente se daba hace 3 décadas, ¿no? Antes de los 90 en el Perú no existía una legislación ambiental, ¿no? Entonces la legislación ambiental en el Perú recién se contempla a partir de las 3 últimas décadas, ¿no? Por otro lado, el cierre de las operaciones mineras, antes de iniciar una actividad minera, se retira el terreno fértil, conocido como topsoil, ¿no? Termina la explotación y luego ese terreno fértil sirve para recubrir el terreno. No vamos a dejar la misma topografía, pero sí vamos a recuperar un paisaje similar a como encontramos antes de iniciar la operación minera. El impacto económico de la minería también es importante porque acá vemos que, por ejemplo, el Perú necesita divisas, ¿no? ¿Quién genera las divisas para el Perú? Miren, acá están todas las divisas que tiene el Perú en este momento, ¿no? El año pasado hemos generado 45.639 millones de dólares por exportaciones. ¿Quién ha sido el principal generador? La minería metálica, con 25.921 millones de dólares, que equivalen al 62% de todas las exportaciones nacionales. Luego está el gas, el petróleo,
¿no? Entonces, acá tenemos el 75% entre minería, gas y petróleo de divisas que ingresan al país. Luego están otros productos no metálicos, metalmecánicos, textiles, químicos, joyería, ¿no? Pesqueros, ¿no? Y forestales, ¿no? Entonces, es importante la actividad minera para el país. Acá vemos cómo en el 2001 nosotros exportábamos 3.200 millones. Y el año pasado, en 2012, hemos exportado por 25.067 millones de dólares, ¿no? Hay un fuerte incremento de divisas para el país, por eso hay este boom de crecimiento en el Perú, que no se dice nada que es causado por efecto del impacto económico de la actividad minera. Otra cosa importante es que la minería también empieza a dar valor agregado. Por ejemplo, vemos acá cómo, si comparamos 2010, 2011 y 2012, la inversión metalmecánica se está incrementando de 394, 464 a 532 el año pasado, ¿no? En siderometalúrgica y joyería, de 918, 1128, 1253. No metálicos también se está incrementando, ¿no? Entonces, lo que sí nos preocupa es que la minería metálica en este momento tiene un pequeño problema, principalmente de carácter social. En el tema económico, lo que genera el crecimiento de las regiones es el canon minero, las regalías mineras, el derecho de vigencia y la penalidad, ¿no? El 75% del derecho de vigencia recaudado por el IGMED va a las municipalidades donde están desarrollándose, donde se han solicitado concesiones mineras. Y acá vemos que la principal beneficiada es Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Puno, Lima, entre otras regiones, ¿no? Luego tenemos también que en los 5 años anteriores del gobierno anterior se llevó a cabo este programa minero de solidaridad con el pueblo, que ha permitido desarrollar muchos proyectos de desarrollo sostenible en zonas donde hay actividad minera, para invertir en programas de nutrición, educación, salud, infraestructura, desarrollo sostenible, encadenamientos productivos, ¿no? Y acá podemos ver que eso genera un mejor bienestar para la población, principalmente altoandina, ¿no? Las regalías mineras, esto también genera otro fondo mucho más importante que el derecho de vigencia, ¿no? Y que se distribuye a nivel local, provincial, departamental, e incluso las universidades estatales reciben un 5% de las regalías mineras. Hay muchas universidades nacionales que tienen mucha plata, pero no saben qué hacer con esa plata, no hacen investigación, no hacen proyectos de infraestructura, proyectos de inversión pública, etc., ¿no? Entonces es importante hacer seguimiento, y acá vemos que los montos son fuertes, ¿no? La región primera está Moquegua, Tacna, Pasco, Puno, Lima, Arequipa, ¿no? Y el fondo más importante es el canon minero, ¿no? El canon minero, que es el pago el impuesto a la renta que hacen anualmente las empresas, y el 50% se convierte en canon que financia todos los proyectos regionales, financia los proyectos de las municipalidades, ¿no? E incluso podría ser usado para las comunidades. Este es un tema importante. Por ejemplo, hay muchas comunidades que en este momento, digamos, por desconocimiento, se oponen a la actividad minera, pero no saben que su alcalde distrital debería invertir un 30% de los fondos en las comunidades vinculadas con la actividad minera. Esto no se produce actualmente, ¿no? Entonces son fondos muy fuertes, pero que no se están invirtiendo en estas localidades. Y acá vemos, por ejemplo, la más beneficiada en estos últimos años, en estos últimos 6 años, ha sido la región de Ancash, ¿no? Por eso actualmente el presidente regional de Ancash dice: voy a construir un puerto, voy a construir un aeropuerto, voy a construir un megaproyecto agrícola, ¿no? Entonces, porque es una región que tiene mucha plata relacionada con la actividad minera. Luego está Tacna, Arequipa, Cajamarca, que lamentablemente es una de las regiones más ricas, pero al mismo tiempo una de las que tienen problemas sociales, ¿no? La Libertad, Moquegua, Puno, Pasco, Cusco, entre otras regiones, ¿no? Entonces, acá vemos de manera resumida cómo casi todas las regiones del Perú donde hay megaproyectos mineros es donde se está
las que están recibiendo mayor impacto económico y donde se están desarrollando rápidamente. Por ejemplo, Tacna, Arequipa, están en el boom del crecimiento, Moquegua, La Libertad, de igual manera, ¿no? Entonces, es importante que estos fondos sigan generando desarrollo regional. Y acá vemos el año pasado, el 2012. En 2012, las regiones han recibido más de 5.700 millones de soles por canon minero, por regalías mineras y por derechos de vigencia, ¿no? En el futuro del Perú hay una cartera de proyectos por 54.680 millones de dólares. El 64% de esta cartera son proyectos de cobre principalmente, ¿no? Acá están los principales inversionistas en el Perú, ¿no? China, Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza. Y esto es lo más importante, que estos 54.780 millones de dólares van a permitir que Apurímac va a cambiar su situación de extrema pobreza a ser una región competitiva, ¿no? Es la que atrae las mayores inversiones mineras en este momento, seguido por Arequipa, por Cajamarca, por Moquegua, por Junín, Cusco, Ica, Piura, entre otras regiones, ¿no? Y si se llevaran a cabo estos proyectos, basta que se lleven los proyectos de cobre, ¿no? Por ejemplo, nos permitiría incrementar en 1.5 millones de toneladas métricas la producción de cobre al 2016. Y esto permitiría cubrir el 36% del presupuesto anual del sector de educación, cubrir la construcción de 74 hospitales, construir 5.100 kilómetros de carreteras, ¿no? Cubrir los fondos de pensión 65, de beca 18, de programa Juntos. Es decir, la minería está impactando económicamente y socialmente en el país. Y en el aspecto social, las regiones están recibiendo estos aportes de manera directa a través de los fondos de canon, de regalías, de derecho de vigencia, de penalidad, pero estos fondos son administrados por el alcalde distrital, el alcalde provincial, el presidente regional y el rector de la Universidad Nacional. Entonces, las empresas mineras tienen que hacer trabajos de responsabilidad social, ¿no? Para poder obtener la famosa licencia social, ¿no? Y las empresas mineras realizan con sus fondos, ¿no? Realizan muchos programas de responsabilidad social en temas de salud, en temas de forestación, ¿no? Podemos ver acá, contratan médicos veterinarios para el ganado ovino, ¿no? Se han implementado proyectos de riego tecnificado, construcción de reservorios, proyectos de riego tecnificado en muchas regiones del país, ¿no? Acá vemos algunas imágenes, ¿no? Acá también vemos economías alternativas. Vemos que muchas de las comunidades tienen sus tejidos, ahora se están industrializando y se están exportando, se están realizando programas de desarrollo ganadero, ¿no? En muchas zonas del territorio nacional, ¿no? Criaderos de truchas, ¿no? Se está llevando la locomotora del desarrollo y llega a las regiones altoandinas, se ayuda a mejorar también la vivienda en las zonas, ¿no? La gran minería, ¿no? Aparte de usar nuevas tecnologías, también genera programas de salud, talleres de joyería, programas de electrificación, trabaja con Fondeagro, por ejemplo, con FEAGRO, ¿no? Para capacitación y promoción, está revegetando las áreas donde ya han sido desarrollada la actividad minera, se trabaja con las comunidades de la zona, los comuneros son los que realizan esta actividad, se invierte mucho en temas de agua, ¿no? Para mejorar la calidad del agua, se invierte también en mejorar las viviendas, en Huaraz, por ejemplo, ¿no? En programas de monitoreo de cultivo, de salud, de agricultura, de viveros, ¿no? También acá programas de restauración del paisaje usando especies nativas, ¿no? Viveros construidos en los campamentos mineros, ¿no? Acá actividades alternativas, ¿no? Para mejorar el nivel de vida de las comunidades, ¿no? Centros experimentales. Cada empresa minera de por sí está contribuyendo en estos temas sociales y por esa razón
Muchas de las empresas mineras antes buscaban geólogos, metalurgistas y mineros para desarrollar la actividad minera. Pero ahora lo que buscan son comunicadores sociales, antropólogos, buscan sociólogos, buscan ingenieros agrícolas, ¿no? Ingenieros zootecnistas, ¿no? Porque se trabaja mucho en estos programas de responsabilidad social, y no es en una sola empresa. Acá les estoy mostrando algunos ejemplos, ¿no? Cerro Verde, de Minsur, de Altamina, de Yanacocha, ¿no? Proyectos de saneamiento de aguas, en Milpo, en Pasco, invernadero aeropónico, por ejemplo. Antes se decía que en la altura no se puede cultivar algunas especies, pero invirtiendo se pueden obtener, por ejemplo, ¿no? Con el efecto invernadero se pueden obtener estos productos, ¿no? Se puede mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Se puede llevar Senati, por ejemplo, para que capacite a las comunidades en las zonas mineras, ¿no? Para que no necesitan venir acá a Lima para estudiar sus hijos, ¿no? Los niños pueden cambiar su futuro, ¿no? Se están construyendo hospitales en muchas regiones del país, ¿no? Se está mejorando la infraestructura, ¿no? La electrificación rural en el caso de Espinar, ¿no? La irrigación del cañón de Apurímac, centro de recursos educativos también en la zona de Espinar, ¿no? Todas estas construcciones y obras son hechas por la minería, repoblamiento ganadero, infraestructura educativa, ¿no? Sistemas de agua potable, implementación de salud, producción artesanal, ¿no? Planta de procesamiento de lácteos, ¿no? Ahora la mayoría de estas comunidades están exportando sus productos al exterior. Esta gente tiene todas las potencialidades, lo que les falta es que haya inversión no solamente de las empresas, sino que el Estado invierta los fondos generados por canon, por regalías, por derechos de vigencia, ¿no? Que ayude a mecanizar la agricultura en estas zonas del interior del país, ¿no? Todas estas imágenes demuestran que la minería peruana contribuye al desarrollo sostenible. Y si ustedes quieren documentarse, quieren mayor información, ingresen a la página web del Ministerio de Energía y Minas, de INGEME, de la Sociedad Nacional de Minería, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas, que administra los fondos de canon minero, ¿no? La SUNAT, las regalías mineras. Y si tienen alguna consulta, aquí tienen mi correo electrónico para absorber cualquier consulta. Muchas gracias.